Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la segunda vuelta de las elecciones francesas. De nuevo, el duelo entre Macron y Le Pen, que decidirá el futuro de este país y también el de Europa. Nos acompañan en este estudio Víctor Hugo Ramírez, politólogo y doctor en demografía por la Sorbona. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Silvia Ayuso, corresponsal del País en Francia. Bienvenida, Silvia. Hola, buenos días. Y Jean-Frédéric Chauve es historiador y docente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? La segunda vuelta de las elecciones presidenciales aquí en Francia, el duelo Le Pen-Macron, hoy en Primera Plana. Son los mismos candidatos, pero 5 años después, y el contexto es completamente diferente. El presidente Macron y la ultraderechista Le Pen se enfrentan el 24 de abril en la segunda vuelta de las elecciones, tal y como pasó en 2017. Esta vez el duelo parece mucho más ajustado por varias razones. El presidente ya no cuenta con el efecto novedad y Le Pen ha continuado con ese proceso de desdiabolización y ha centrado su campaña en hablar a los franceses de su primera preocupación en estos momentos, el poder adquisitivo con la inflación y la subida de los precios por la crisis energética. Ante los temores que despierta Le Pen, la mayoría de los otros candidatos que quedaron eliminados en primera vuelta llaman al Frente Republicano que tantas veces ha funcionado en este país. El problema es que ahora ese fondo es raquítico a nivel de peso electoral y son los votantes del tercero en discordia, los del izquierdista Mélenchon, quienes se transforman en árbitro de este partido. Repasemos algunas portadas. Revista L'Express. Un duelo de Francia contra Francia. Dos modelos distintos. El diario Le Monde se apoya en la cartografía del voto de Francia para explicar que este segundo duelo es más incierto. La Tribune titula: el 24 de abril del 22 se producirá el falso remake del 17. Empecemos por ahí precisamente, por ese paralelismo con lo que pasó hace 5 años. Son las mismas personas, Macron y Le Pen, pero no son los mismos personajes. ¿Qué semejanzas y diferencias, Víctor, ven entre este duelo del 22 con el que se produjo hace 5 años? A ver, tú lo has dicho muy bien, es un remake con diferencias y con similitudes. ¿Qué similitudes tenemos? Bueno, que en tanto 2017 como 2022 son elecciones que muestran la recomposición política de Francia, del panorama francés, del panorama político. Tenemos elecciones que han sepultado a los dos partidos políticos tradicionales, los republicanos y los socialistas, con un score de menos del 5% de votos, y eso es una debacle histórica. ¿En qué se diferencian? Bueno, que tenemos 5 años de un quinquenio de Macron, en el que hemos pasado una pandemia, en el que hemos pasado la crisis del Gilets Jaunes, en el que hemos pasado una guerra ahora en Europa, pero yo creo que en lo que más se diferencia 2017-2022 es el crecimiento, la presencia, la fuerza de la extrema derecha en 2022. Tan solo para que lo tengamos en la mente, si sumábamos los votos de la extrema derecha, del bloque de extrema derecha en 2017, llegábamos entre Le Pen y Dupont-Aignan a un 26% del electorado. Hoy, en 2022, si sumamos Le Pen, Zemmour y Dupont-Aignan, llegamos al 32% del electorado. Si lo comparamos con el 28% de Macron, hoy podemos decir que el bloque de extrema derecha es la primera fuerza electoral en Francia. Y esto no es poca cosa, y hay que analizarlo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que 3 de cada 10 electores compartan ideas de programas de la extrema derecha? Silvia. No es solamente de extrema derecha, si se une, lo que dicen algunos analistas es si se une el voto antisistema, es decir, de la extrema derecha, pero también de la extrema izquierda, llegamos casi a la mitad de los electores que han elegido una opción antisistema, que ese es otro de los problemas, o sea, porque ese voto antisistema, que es lo que le puede complicar ahora en la segunda vuelta a Macron, es un todo salvo Macron, evidentemente todo salvo el sistema impuesto. Entonces hay un trasvase de votos, que es lo que decías al principio, de un cierto electorado, por eso una parte, no todo, por supuesto, del electorado de Mélenchon puede ser clave, bien porque se trasvase el voto a Marine Le Pen, bien porque se abstenga y permita que Marine Le Pen con menos votos suba. Y ese es un voto antisistema, que es lo que muestra el hartazgo de una sociedad, que para mí es lo preocupante de que sea real o no. Quizá no es, o sea, es lo que hablábamos antes, no es una visión, no es la realidad de Francia, pero es la visión que muchos tienen de Francia. Recordemos que el tercero en discordia, estamos haciendo referencia al izquierdista Mélenchon, llegó el tercero en la primera vuelta con un 22%, y es ese 22% el que intentamos analizar en estos momentos: qué cantidad de voto puede ir a Macron, cuánto puede ir a Le Pen, o cuánto puede quedarse en su casa y con una abstención beneficiar quizá indirectamente a Le Pen por tener a la ultraderecha más movilizada.
Sí, lo que decía Silvia es exactamente como hay que plantear el tema. Es el voto antisistema. Es decir, hablabas antes de personas y personajes. En mi opinión, sin lugar a duda, Marine Le Pen no ha cambiado nada, por mucho que nos presente sus gatos por televisión, etcétera. Ella no ha cambiado. Es decir, su discurso sigue siendo un discurso xenófobo que amenaza la situación de los extranjeros e hijos de extranjeros y la presencia europea, francesa en la Unión Europea, etcétera. Pero eso no significa que la gente vote a Marine Le Pen en relación estrecha con las ideas que ella presenta en su programa. De ahí que es muy difícil analizar la situación. Hay un voto antisistema generalizado, lo cual no significa que hay una adhesión ideológica clara para los temas xenófobos o racistas al nivel de 30% en Francia. De ahí la complejidad para analizar lo que está ocurriendo. Lo que está claro es que estamos en un panorama, tras la primera vuelta, de un país dividido en 3 polos, con un presidente que ocupa todo el espectro central y luego con un polo a cada lado. Es decir, es una Francia tripolar. Víctor. Se habla mucho de la Francia tripolar. Yo creo que hay que analizarlo más a detalle. Sí. ¿Por qué? Porque lo que las elecciones nos muestran son una fotografía del momento. Es decir, sí, es cierto, tenemos 3 fuerzas que llegaron a la cabeza, pero en política no hay blanco ni negro. Es decir, después del 24 de abril, no quiere decir que las personas que hayan votado por Le Pen, por Macron o por Mélenchon van a continuar apoyando su programa. Es decir, hay un voto útil, eso lo sabemos y eso lo vimos en las cifras, de por ejemplo, la derecha moderada que se dividió entre Macron y Le Pen, de las izquierdas que se migró hacia Mélenchon y de la extrema derecha que se dividió entre Zemmour y Le Pen. Yo creo que aquí algo también muy interesante es que un panorama que no contemplábamos era que cuando Zemmour lanzó su candidata, un escenario era que iba a restarle votos a Le Pen, cuando en realidad Le Pen no solo tuvo más votos que en 2017, sino que Zemmour tuvo 2 millones de votos en una candidatura de unos cuantos meses. Es decir, la extrema derecha fue la gran ganadora de la primera vuelta hace 5 días. Hablaba antes, Silvia, de ese voto antisistema. ¿Lo que nos vamos a encontrar entonces en la segunda vuelta es un referéndum al presidente? Al menos eso es la manera en que la quiere plantear Marine Le Pen, que ella está intentando dar la vuelta a ese frente republicano que siempre ha ido contra sus intereses, es decir, el que siempre ha impedido desde hace... No olvidemos que estamos a punto de cumplir 20 años desde la primera vez que la extrema derecha, el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie, llegó a la segunda vuelta y con una gran abstención. Pero bueno, la cuestión es que desde entonces el frente republicano ha sido el cordón sanitario contra la extrema derecha y ella lo que quiere presentar, que es lo que ha hecho ahora en uno de sus mítines del primer mitin que ha dado en Aviñón de la segunda vuelta, ha sido hagamos un frente anti-Macron. Que eso funcione, hombre, ella sabe que tiene ese voto antisistema, que funcione y que luego el mucho voto, que esa es la clave, que digamos, este voto que hablamos de este voto, que fue voto útil para la izquierda, al final decir vamos a volver todos la mayor parte de los candidatos han dicho claramente hay que votar a Macron y Jean-Luc Mélenchon no ha dicho que hay que votar a Macron, pero ha dicho ni un solo voto para Marine Le Pen. Dejando abierta la abstención, que puede beneficiar indirectamente a Le Pen. Eso es lo que ya se le reprochó hace 5 años a Jean-Luc Mélenchon. Pero, digamos, esa es la cuestión. Yo creo que va a hacer la abstención y, sobre todo, si funciona ese relato, que todavía tengo mis dudas porque estamos viendo cómo ahora que Marine Le Pen ya no tiene a Zemmour para presentarla más presidenciable, digamos, cómo se está separando, se están viendo un poquito las orejas al lobo y se están separando las curvas que el día después de las elecciones parecía que estaban rozando. O sea, ahora ya empieza a haber una diferencia en las curvas entre la intención de voto a Macron y a Marine Le Pen. Bien, Frederic. Sí, yo creo que el país está dividido también por no solo uno, sino 2 populismos. Hay un populismo de la extrema derecha que está constantemente hablando de la decadencia del país debido a la presencia de los extranjeros y a la merma del poder soberano de Francia en el marco de la Unión Europea. Eso es es uno de los 2 populismos. Y luego hay un populismo de izquierdas que repite constantemente que este país ha sido asolado
por una política neoliberal en los últimos 25 o 30 años, como si fuera el Chile post-pinochetista, cosa que no se corresponde con absolutamente nada de las políticas llevadas a cabo, no solo por Macron, ni siquiera por Sarkozy. Es decir, el estado de bienestar social francés prácticamente no ha sido afectado por las políticas, ni siquiera las de la derecha. Pero, sin embargo, el discurso, lo que aparece en las redes sociales es que estamos viviendo prácticamente bajo un régimen del ultraliberalismo inspirado por los Chicago Boys, y no se corresponde en absoluto con la realidad cotidiana del país. Lo que pasa es que eso al mismo tiempo hay que explicar lo que es el proceso de la Francia olvidada y del malestar que hay en este país respecto a por qué la extrema derecha ha llegado a ocupar esos vacíos donde el Estado quizá ha dejado de funcionar en muchos lugares de Francia, ¿no? En regiones desindustrializadas, por ejemplo, del cinturón del norte. Sí, pero son dos problemas diferentes. La desindustrialización de los bastiones comunistas del norte, ahí sí que se ha visto claramente un traslado, una transferencia del voto tradicional del Partido Comunista francés hacia, no el padre Le Pen, pero sí la hija, a partir de los años 2005, más o menos. En cuanto a... La izquierda se ha ausentado. Se ha ausentado porque no tenía soluciones claras digamos, sustitutivas de lo que era el gran aparato industrial, minero y de siderurgia tradicional que había organizado esa región desde mediados del siglo XIX. Entonces, eso sí que se ha ido a pique sin que existan soluciones claras, sino el traslado, digamos, el que la gente acepte nuevos tipos de empleos fuera de su ciudad de residencia, etcétera, con todos los problemas que eso conlleva. Pero bueno, España conoce el tema de la España vacía, que también podría ser elemento de comparación con el tema que acabas de plantear. Víctor Hugo, ¿cómo ve esta cuestión de la Francia olvidada? Pues yo veo muy curioso que a Marine Le Pen se le considera como alguien que va a favorecer a las clases populares, cuando en realidad, si nos fijamos a detalle en su programa, en su programa fiscal, por ejemplo, en su programa económico, beneficia muchas medidas a las clases altas. Entonces, yo no entiendo cómo es que... Sí, lo entiendo. ¿Cómo ha calado ese mensaje? Exacto. Y además, un punto a favor de ella fue el poder adquisitivo. Ella agarró esta estrategia que era la primera preocupación de los franceses, y toda su primera campaña fue en torno al poder adquisitivo. ¿Qué pasó? Que para Macron era una debilidad porque decía, mi gobierno ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, entonces, y ha propuesto medidas menores. Pero esa estrategia de Marine Le Pen le dio muchos frutos a su campaña. Una estrategia que vino por la coyuntura de la guerra. Me voy a hacer una pausa en este momento y enseguida le doy la palabra a Silvia en un minuto aquí en Primera Plana. Hasta ahora. France 24. Liberté, égalité, actualité. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la segunda vuelta de las elecciones francesas, ese duelo reeditado de 2017 entre la ultraderechista Le Pen y el presidente Macron, que va a definir el futuro político de Francia y de Europa. Lo hacemos con Víctor Hugo Ramírez, politólogo, Frédéric Schob, historiador y docente en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, y mi compañera Silvia Ayuso, que me pedía la palabra antes de la pausa. Estábamos hablando de la Francia olvidada, del discurso de Le Pen, y nos contaba Víctor cómo ha calado ese discurso de tono social. Bueno, sí, lo que quería apuntar era la paradoja de estas elecciones, que es
el candidato que más ha traído a la juventud, Jean-Luc Mélenchon, es el candidato más mayor, 70 años. El candidato más joven de estas elecciones, que fue el presidente más joven de Francia, Macron, que ahora tiene 44 años, es el que atrae al electorado más mayor, que se ha visto ese cambio impresionante en los mítines, que en 2017 había mucha gente joven, profesionales, etcétera, y ahora la media son 50, 60 años, que es lo que algunos dicen la democracia senior a la que se va, y luego una candidata como Marine Le Pen, que creció por circunstancias, todo lo que se quiera, pero creció en una de las zonas de París más acaudaladas, se presenta como la defensora del pueblo, de los pobres, es decir, que también un poco son todas estas contradicciones, paradojas que hacen que lleguemos un poco a la situación en la que estamos, ¿no? Jean-Frédéric, en la primera parte de la campaña el presidente no hizo campaña, podemos decir. Ahora empieza yéndose directamente, lo hemos visto en cuanto ha empezado la segunda vuelta, feudos obreros, feudos de Le Pen y buscando ese voto de Mélenchon por el que pelean los dos. ¿Qué dificultades o qué riesgos hay en este movimiento de seducción del presidente? Hay un riesgo porque la gente puede no creérselo, ese es el riesgo, pero por otra parte es imprescindible que dé ese movimiento, ya que la derecha llamada civilizada ha desaparecido prácticamente del panorama electoral nacional en esta primera vuelta. Y no cabe la menor duda de que es imprescindible para Macron seguir consolidando algo que ya obtuvo en el 17 y que se ha mantenido, y es que el centro izquierda socialdemócrata le vota a Macron, o sea, no vota a Mélenchon. Ahora tiene que ampliar y consolidar ese voto de izquierdas moderada hacia él si quiere ganar la segunda vuelta. O sea que la clave de cara a la segunda vuelta es saber hasta qué punto es potente ese trasvase de votos entre Mélenchon y Le Pen, que es lo que muchos sondeos, la demoscopia, se esfuerza estos días en estudiar. Parece que hay un tercio, el 30%, siempre está ahí el punto en el que sí que habría un trasvaso de ese voto antisistema, ¿entendemos? Con abstención. Con abstención. En 2017, 9% del electorado que votó en primera vuelta por Mélenchon aseguraba que iba a votar por Le Pen. Hoy, en 2022, el 30% de los electores de Mélenchon aseguran que votaron por Le Pen, pero hay exactamente una abstención. A mí hemos visto esta semana en medios, en redes, cómo explicar que un elector de la izquierda de Mélenchon pueda votar por la extrema derecha de Le Pen. Y hay varios factores. Hay mucha gente que está muy enfadada por tener que votar por Macron en la segunda vuelta. Y a mí me llamaba la atención un reportaje que cuestionaba a los Gilets Jaunes, y los Gilets Jaunes decían, es que nada puede estar peor. Voy a votar por Le Pen porque nada puede estar peor que con lo que estamos con Macron. Y es una rabia muy comprensible, pero hay que decirlo con todas sus letras. Las cosas sí pueden estar peor si la extrema derecha gana. Porque horas después de que la extrema derecha gana, quienes pagarán las consecuencias van a ser las poblaciones de origen magrebán, las mujeres que portan el velo, etcétera, etcétera. Es decir, hay cómo explicarnos que los votantes de Mélenchon voten por Macron, pero hay todo un discurso de estos votantes, una rabia que existe, que explica este traslado de los votos. En cualquier caso, si llega Macron a repetir quinquenio, ese malestar va a estar ahí. Si la abstención es muy grande, puede perder legitimidad a la hora de emprender una agenda de reformas. ¿Va a tener que transformar su presidencia en otra cosa? Silvia. Bueno, una de las claves será, creo que Fede explicar lo mejor, las legislativas. Las legislativas que vienen a continuar en junio. Macron en 2017 obtuvo una mayoría absoluta que consideró como la validación de su mandato. Si ahora no consigue la mayoría absoluta, pues su mandato no quedará tan validado. Y luego está el segundo factor, que es macronismo existe hasta 2027 como lo conocemos, 5 años, pero a partir en 2027 no se puede volver a presentar, porque no se puede presentar 2 veces seguidas. Y no es un partido esto, es un movimiento. Es un movimiento, hay varias figuras, pero las figuras que salen son sobre todo figuras de la derecha, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, el ministro actual de Economía, el ex primer ministro Édouard Philippe. Entonces, este centro que también se basa y que necesita muchísimo el votante de centro-izquierda trasvasado de socialistas, ecologistas, etcétera, permitirá esto, se mantendrá, ¿no? Y luego la batalla interna, o sea, es decir, es un presidente que va a tener que gobernar
con una estructura suya que estará buscando liderazgos, o sea, que puede crear conflictos internos más allá de todos los conflictos externos, crisis políticas, sociales, etcétera. Porque ¿quién se imaginaba unos chalecos amarillos en 2017? ¿Quién se imaginaba una pandemia? No sabemos todavía si la pandemia resurge o no, vuelve otra cosa. Y luego, bueno, tenemos la guerra de Ucrania que ya ha perdido interés porque nuestra capacidad de concentrarnos a veces es muy corta, pero sigue ahí y no sabemos cuánto va a durar y cómo más va a afectar y no sabemos si va a haber ahora nos parecemos menos amenazados, pero no sabemos qué va a pasar en unas semanas o meses o años. Entonces, hay tantos factores internos y encima, externos, perdón, y encima el interno de que va a ser un gobierno que está buscando nuevos liderazgos. Yo creo que eso puede ser complicado. Jean-Frédéric, ¿cómo ve el horizonte? Yo creo que para los televidentes hay que explicar una cosa que no parece claro a primera vista. La Constitución francesa, por mucho que se hable de monarquía republicana, es una constitución parlamentaria, fundamentalmente parlamentaria. Eso significa que, efectivamente, si gana Macron las presidenciales, pero no gana las generales o las legislativas, quien detenga el poder será el primer ministro y el presidente será decorativo. Y eso es una de las características que siempre se olvida, es cuando hay lo que llamamos cohabitación, quien lleva el poder efectivo del gobierno de la nación no es el presidente de la República, es el primer ministro, que se lleva todo, o sea, the winner takes all en ese caso. Entonces, existe una gran incógnita. El día 24 de abril no sabremos cómo se va a gobernar Francia a partir del mes de junio. No lo sabemos. Lo que parece claro es que el eje de coordenadas entre izquierda y derecha ha cambiado. Aquí lo que se plantea es un duelo, digamos, entre, no sé cómo llamarlo, el multilateralismo, centrismo, liberalismo de Macron y el proteccionismo, patriotismo de la extrema derecha. ¿No es un riesgo que en una democracia como Francia la alternancia de poder se establezca en estos parámetros? ¿Que la alternativa a Macron solo pueda venir del antisistema? Bueno, estamos frente a una situación que nos recuerda lo que ocurre en Hungría, lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el mandato de Trump, que es exactamente esa alternativa. Antiguamente teníamos una alternativa de centro-izquierda versus centro-derecha dentro de los parámetros europeístas, socialdemócratas o socialliberales, etc. Y ahora estamos frente a otro tipo de alternativa que efectivamente parece ser mucho más peligrosa que la que hemos conocido en los últimos 30 años. Esa dicotomía ha sido propulsada también e incentivada por el propio presidente. A ver, es un escenario cada vez más complejo. Se ha desdibujado un poco la izquierda y la derecha, pero hay temas que también han movido divisiones muy añejas, por ejemplo, las divisiones de clase, que ahora vemos que nos dicen, no, es que el presidente de los ricos, y vemos el voto que en realidad las clases altas y las personas con diploma son las que votan Macron y las personas sin diploma de menos de un salario de 3.000 euros votan Le Pen. Es decir, se han reactivado algunas divisiones del pasado, eso es cierto, pero pase lo que pase el 24 de abril, yo creo que una cosa es cierta el 25, y es que el 25 de abril tendremos una Francia fracturada, una Francia dividida de más de dos visiones distintas que van a tener que lidiar y que vamos a tener un quinquenio muy, muy complicado y básicamente va a ser un escenario muy, muy complejo para el gobierno que viene. Macron tiene que fijarse en los resultados de la primera vuelta. ¿Por qué? Porque no solo, es cierto, ganó y reafirmó, legitimó su programa, pero solo con 1,5 millones de votos más que Le Pen y con 2 millones más de votos que Mélenchon. Entonces, ¿cómo puede un gobierno, el futuro gobierno, el gobierno que viene del quinquenio, tener la legitimidad para seguir con su programa hermético y sin tomar en cuenta el otro espectro político, tanto de la extrema derecha como de las izquierdas? Silvia, ¿habrá aprendido Macron en las lecciones del primer quinquenio para intentar vertebrar Francia y llegar a esa Francia olvidada ahora en el segundo? No lo sé, digamos, estamos en el escenario, aunque sea todo distinto, como decías al principio, estamos en el escenario con el que siempre ha jugado Macron y que se les ha ido un poco de las manos, se han asustado, le han visto las orejas al lobo, pero era el escenario en el que se veía ganando. Es decir, esta confrontación, o el caos de la extrema derecha... Una buena estrategia electoral para él y mala para el país. Claro, buena para él, buena para Marine Le Pen, mala pues sí para los electores que se ven abocados y además...
vamos, se ven abocados una vez a hacer un cordón sanitario, a pulsar un botón que debería ser un botón nuclear, que eso debería ser algo muy excepcional, y se ha convertido para mí en una peligrosa herramienta más del proceso democrático. El frenar a un partido, o sea, votar no por lo que crees, sino para evitar otra cosa, es algo que, y a mí por eso yo creo que hay un enfado de los jóvenes, esté justificado o no, que han crecido, la gente de 20 y pico años ha crecido solo teniendo que votar in extremis, no por convicción, sino para evitar algún mal peor. Y eso también es un fallo democrático. Yo creo que hay algo intrínsecamente mal funciona la democracia si es una vota contra y no por. Jean-Frédéric. Bueno, pero sí, yo creo que es importante también ser justos, es decir, si ese duelo entre el centro razonable y la extrema derecha poco razonable se ha armado así, no solo es por culpa de Macron, sino también de la izquierda. Claro. Una izquierda que, hay que recordarlo, Mélenchon es una persona que ha defendido a Maduro, ha defendido a Díaz-Canel, ha defendido a Putin. Toda la retórica putiniana sobre el peligro y la amenaza de la OTAN contra Rusia, que es que uno puede considerar como absolutamente mitológico, eso lo ha repercutido, lo ha repetido una y otra vez Mélenchon a lo largo de los años, y eso hace que él ha profundamente fracturado la izquierda francesa, y por otra parte el Partido Socialista ha sufrido desde el año 83 la incapacidad de decir lo que estaba haciendo. El Partido Socialista ha hecho una política muy razonable de centro-izquierda o de socialdemócrata, desarrollando una retórica de la izquierda peleona. Es decir, el desfase entre lo que decía el Partido Socialista y lo que hacía ha creado una situación de verdadera desesperación en la izquierda. Que la señora Hidalgo se quede con el 1,7% de los votos no es ninguna sorpresa, porque el Partido Socialista no ha sido capaz, y Hollande no ha sido capaz, él mismo como presidente, de decir francamente y honestamente lo que estaba haciendo. Por ejemplo, al final del mandato de Hollande, la famosa ley de reforma del mercado laboral es una reforma que anuncia exactamente lo que iba a hacer Macron después. Hay una continuidad absoluta entre la segunda parte del mandato de Hollande y Macron. Y ahí la izquierda tiene su responsabilidad. Pues aquí lo dejamos. El 24 veremos qué decisión toma Francia entre Macron y Le Pen. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana.